En las sombras majestuosas de los Alpes, entre lagos de azul profundo y con paisajes que tiran al mar, se encuentra una nación conocida tanto por su neutralidad histórica como por sus relatos precisos y sus deliciosos chocolates. Se trata de Suiza, un país que se ha convertido en símbolo de riqueza y prosperidad, diplomacia e innovación. Pero, ¿cómo se transformó esta pequeña nación alpina en una potencia económica en tantos aspectos? ¿Cómo navegó por los mares turbulentos de la historia, dominada por gigantescos ejércitos desde tiempos prehistóricos, hasta convertirse en el corazón financiero de la Europa moderna? En nuestra jornada de hoy, viajaremos en el tiempo, recorriendo los pasos de esta nación desde sus orígenes, pasando por los desafíos de la época romana, las revoluciones religiosas, las guerras y las innovaciones. Prepárese para un viaje a través del tiempo, explorando la rica historia de este pequeño país llamado Suiza. Nuestra jornada comenzó hace miles de años, cuando los primeros humanos pisaron las tierras de los Alpes suizos. Durante la prehistoria, estos antiguos habitantes buscaron refugio en las cavernas, desafiando los rigores del clima alpino. En el periodo paleolítico, a partir del 15.000 AC, pequeños grupos de cazadores-recolectores se asentaron en la región, viviendo de la caza, la pesca y la recolección. Dejaron atrás algunos vestigios de su existencia, herrajes de piedra, osos y señales de hogueras. Hacia el año 2000 DC, entramos en la Edad de Bronce. Las comunidades comienzan a establecerse, practicando la agricultura y domesticando animales. Los lagos suizos se convirtieron en el centro de estas comunidades. Surgen aldeas palafitos, construidas sobre estacas en el lago. Suiza se conecta con las grandes culturas de Europa a través de primitivas rutas comerciales que cruzan los Alpes. Cuando la Edad de Bronce se convirtió en la Edad de Hierro, una nueva ola de cambio se extendió por las tierras de Suiza. Las tribus celtas, con su distinta cultura y sus avanzadas habilidades metalúrgicas, empezaron a establecerse en toda la región. Los helvéticos, una de las tribus celtas más prominentes, se establecieron predominantemente en la región del Planalto suizo, con comunidades bien organizadas y una economía floreciente. Se convirtieron en una fuerza formidable en la región. Sin embargo, el ascenso de los helvecios coincidió con la expansión de un imperio que habitaba el sur, Roma. En el año 58 DC, cuando los helvéticos intentaron emigrar al oeste en busca de tierras más fértiles, se encontraron con el imponente obstáculo de las legiones romanas, lideradas por Julio César. El enfrentamiento era inevitable, y tras varias batallas, los helvéticos fueron sometidos y Suiza pasó a formar parte del Imperio Romano, con el nombre de Helvecia. Durante los siguientes siglos, la región experimentó una profunda romanización. Se fundaron ciudades, se construyeron ciudades, y la cultura romana impregnó todos los aspectos de la vida cotidiana. Augusta Raurica y Aventicum prosperaron como centros urbanos, convirtiéndose en símbolos de la influencia y el legado romano en Suiza. Pero, como todos los imperios, Roma también tuvo su declive. En el siglo V DC, con el declive del Imperio Romano de Occidente, Suiza se convirtió en el inicio de una nueva era. Invasiones germánicas, principalmente de los pueblos alamanos y burgundios, suponen nuevos desafíos para la región. Estas tribus germánicas se establecieron, fundándose gradualmente con los habitantes romanizados. De esta fusión surgió la compleja cultura, que se convirtió en el núcleo de la identidad suiza en tiempos pasados. A medida que se acercaba la época de las invasiones germánicas, surgió la Suiza medieval, caracterizada por luchas, monasterios y las siempre presentes montañas. Testigos silenciosos de un tiempo de transformaciones. La Edad Media, un periodo que se prolongó durante casi 1000 años, fue una época de fragmentación. El territorio de la actual Suiza estaba dividido entre diferentes poderes: el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino Borgoña y otros señores feudales menores. Estratégicamente situada en el corazón de Europa, Suiza se convirtió en un punto crucial en las rutas comerciales.
Las aldeas crecen, floreciendo con el comercio, y las ciudades adquieren importancia. Sin embargo, con la creciente ambición de dominio exterior, especialmente de los Habsburgo de Austria, las comunidades alpinas sintieron la necesidad de unirse. En 1291, 3 cantones suizos formaron el Pacto Federal, una alianza defensiva que marcó el nacimiento de la Confederación Suiza. El tranquilo paisaje de Suiza, hasta ahora sinónimo de paz y neutralidad, fue escenario de cruentos enfrentamientos que moldearon el destino de esta nación. Destacan 2 de estos monumentos. En 1386, en los campos de Sempach, un ejército suizo, en gran desvanecimiento numérico, se posicionó contra las poderosas fuerzas de los Habsburgo, una de las familias más influyentes de Europa. Esto no era solo un conflicto de armas, sino una lucha por el derecho a la autodeterminación. Durante años, la ascendente Confederación Suiza ha resistido a los intentos de dominación de los Habsburgo. En Sempach, esta resistencia se puso a prueba. En contra de todas las expectativas, prevaleció la tenacidad y la táctica innovadora de los suizos. La victoria en Sempach no solo fue una conquista militar, fue un marco que consolidó la independencia de facto de Suiza frente a las ambiciones de los Habsburgo. En los años siguientes, la Confederación Suiza siguió prosperando y expandiéndose. Su poder militar fue reconocido en toda Europa, lo que le llevó a participar en numerosas campañas fuera de sus fronteras. Pero en 1515, cerca de la ciudad italiana de Marignano, los suyos se enfrentaban a un adversario formidable, las fuerzas combinadas de Francia y Venecia. Fue una batalla feroz, marcada por la valentía y la tenacidad suiza. Sin embargo, prevaleció la superioridad numérica y táctica de los franceses. La derrota de Marignano marcó el final de las ambiciones expansionistas suizas. En el rescaldo de Marignano, Suiza adoptó una política de neutralidad, una decisión que moldeó su posición en el panorama mundial en los siglos siguientes. La nación que una vez tuvo espadas, ahora se arma con la diplomacia y la paz. La Suiza medieval no solo se formó de batallas y alianzas. Gallen se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, preservando el conocimiento a lo largo de los siglos y enriqueciendo el patrimonio cultural europeo. Ciudades como Berna, Zurique y Ginebra llegaron a ejercer una influencia significativa, no solo como centros comerciales, sino también como focos de poder y gobierno. Los gremios y las familias burguesas desempeñaron un papel crucial en el modelado de la vida urbana. Sin embargo, en las regiones rurales, la vida sigue un ritmo diferente. Agricultores, artesanos y pastores moldeaban el paisaje, trabajando la tierra y los bosques, perpetuando tradiciones que todavía hoy forman parte intrínseca de la identidad suiza. La Edad Media en Suiza fue un periodo de formación, luchas, pero también de innovaciones y desarrollos culturales. Las bases establecidas durante este periodo influirán en la trayectoria de la nación en épocas posteriores, preparándola para desafíos y triunfos aún mayores. Mientras la Edad Media daba paso al Renacimiento, Europa experimentaba una renovación en arte, ciencia y pensamiento. Suiza, con su ubicación estratégica, no fue ajena a estos cambios. Se convirtió en un hervidero de ideas e innovaciones. Durante el Renacimiento, el humanismo floreció en las ciudades suizas. Basilia, en particular, surgió como centro de erudición e impresión de libros. Aquí, impresores como Johann Froben produjeron obras de Erasmo de Rotterdam, uno de los principales humanistas de la época. Este movimiento no solo elevó el perfil cultural de Suiza, sino que también preparó el terreno para las transformaciones religiosas que se estaban produciendo y que cambiaron el rostro de Europa para siempre. A principios del siglo XVI, los ecos de una revolución religiosa reverberaron en Europa. La Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en Alemania, encontró un terreno fértil en Suiza, Huldrych Zwingli en Zúrich, y más tarde João Calvino en Ginebra. Se convirtieron en figuras centrales del movimiento reformista suizo. Zúrich, bajo la influencia de Zwingli, adoptó la reforma en 1523, seguida por otras ciudades y regiones. La nueva teología enfatizaba la primacía de la Biblia
y reafirmaba prácticas y doctrinas que no estaban directamente basadas en las escrituras. Ginebra, según Calvino, se convirtió en una Roma protestante que acogía refugiados religiosos de toda Europa. La ciudad se convirtió en un faro del calvinismo, y la influencia de su teología se extendió mucho más allá de sus murales. Sin embargo, la reforma no fue pacífica. Dividió cantones, comunidades y familias. Guerras religiosas como las guerras de Kappel eclipsaron a protestantes y católicos, reflejando las tensiones que se extendían por todo el continente. A medida que avanzaba el siglo XVII, Europa se sumía en el caos. La devastadora guerra de los 30 años, que involucró a casi todas las principales potencias del continente y que lo dividió entre católicos y protestantes, estaba a punto de terminar. Y en el corazón de este gran tratado de paz, Suiza encontró su afirmación como nación. En 1648 se firmó el Tratado de Westfalia, este tratado que puso fin a la guerra y rediseñó el mapa político de Europa. Sigue siendo una cláusula de gran significado para Suiza. Su independencia, tras siglos de autonomía, de hecho, fue finalmente reconocida formalmente. La Confederación Suiza emergió de las sombras de la Guerra de los 30 años como una entidad soberana, libre de la interferencia del Sacro Imperio Romano Germánico. Así pues, la soberanía de Suiza será desafiada de nuevo, pero esta vez por una figura cuya ambición no conoce fronteras. A finales del siglo XVIII, Napoleón Bonaparte, con su visión de una Europa bajo dominio francés, se dirigió a Suiza. En 1798, las fuerzas napoleónicas invaden la Confederación e instauran la República Helvética. La antigua Confederación, con sus cantos y tradiciones, fue disuelta y en su lugar surgió un Estado centralizado, moldeado según las ideas revolucionarias francesas. Bajo el juego napoleónico, Suiza experimentó transformaciones radicales en su administración, justicia y economía. Sin embargo, el espíritu de independencia suizo no fue fácilmente subyugado. Hubo resistencia y descontento en muchas partes del país. Pero el dominio napoleónico no duró mucho tiempo. Tras la muerte de Napoleón, se restauró la antigua confederación. Más de una vez, Suiza demostró su resistencia y capacidad de autodeterminación. A principios del siglo XIX, cuando Europa empezaba a transformarse con la revolución industrial, Suiza estaba lista para embarcarse en su nueva era de metamorfosis económica y tecnológica. Inicialmente, la industria textil lideraba la industrialización en Suiza. En la región noroeste, en particular, proliferaron las fábricas de algodón. El desgarro mecánico, introducido a partir de Inglaterra, aumentó la producción y elevó a Suiza al estatus de uno de los principales productores textiles de Europa. Sin embargo, Suiza no se limitó a la industria textil. La relojería, una tradición muy antigua en el país, se transformó con la producción en masa, consolidando a Suiza como líder mundial en este ámbito. Además, con su estabilidad política y neutralidad, Suiza se convirtió en un centro financiero mundial. Cuando pensamos en Suiza, a menudo nos vienen a la mente imágenes de paisajes montañosos pintorescos y pasteles verdes. Y es precisamente en estos pasteles donde surge una de las historias más sabrosas del país. Desde tiempos inmemoriales, Suiza tiene una rica tradición en la producción de leche. Las vacas, alimentadas con los ricos pasteles alpinos, producen una leche de calidad excepcional, que durante siglos ha sido la base de una gran variedad de productos lácteos, incluidos los mundialmente famosos quesos suizos, como el Emmental y el Gruyère. Sin embargo, fue la alquimia entre la leche suiza y el cacao lo que dio origen a uno de los productos más icónicos de la nación, el chocolate con leche. En el siglo XIX, con la importación del cacao de las colonias, Suiza se convirtió rápidamente en un centro de innovación en la fabricación de chocolate. Fue aquí donde se inventó el chocolate con leche, una creación que revolucionó la industria y se convirtió en un referente mundial. Pioneros como Rudolf Lindt desempeñaron un papel crucial, introduciendo técnicas como el conchado, que aportó al chocolate suizo su textura característicamente suave y cremosa. Estas innovaciones, combinadas con la calidad de la leche suiza, convirtieron al chocolate suizo en sinónimo de lujo y excelencia. El ascenso de Suiza como centro bancario de Europa
comenzó en el siglo XIX, cuando se fundaron grandes bancos como UBS y Credit Suisse. Estas instituciones, con su enfoque riguroso y metódico, establecieron estándares elevados para el sector bancario mundial. El sigilo bancario, introducido a principios del siglo XX, atrajo cada vez a más extranjeros. Aunque ha sido objeto de críticas y se ha enfrentado a reformas en las últimas décadas, este sigilo ha consolidado la posición de Suiza como base de la privacidad financiera. Ginebra, con su posición única como sede de varias organizaciones internacionales, también se estableció como epicentro de las finanzas mundiales, acogiendo numerosos fondos de inversión, empresas de comercio de materias primas y organizaciones financieras internacionales. A medida que avanzaba el siglo XX, Suiza siguió diversificándose. La industria farmacéutica, la maquinaria de precisión y un robusto conjunto de servicios, especialmente bancarios y financieros, consolidaron a Suiza como una potencia económica. También, en 1848, se alcanzó un marco crucial. Se promulgó la Constitución Federal de Suiza, que establecía un gobierno federal fuerte y unificaba los cantones en una banda común. Más que una simple estructura administrativa, la Constitución también garantizaba los derechos civiles de sus ciudadanos, asegurando las libertades que hoy asociamos a Suiza. Mientras las tempestades de conflicto asolaban Europa, Suiza optó por un camino diferente. Estableció una política de neutralidad, una decisión que a lo largo de los años la mantuvo al margen de los conflictos más devastadores del continente, incluidas las dos guerras mundiales. Esta neutralidad no era solo estratégica, sino también un reflejo de los valores de paz y mediación por los que se conocía a Suiza. La reputación de Suiza como mediadora y pacificadora no pasó desapercibida. En 1920, en reconocimiento a su compromiso con la paz y la neutralidad, la ciudad de Ginebra fue elegida sede de la Liga de las Naciones, precursora de la Organización de las Naciones Unidas. Esta fue una prueba del papel central de Suiza en la escena diplomática global y de su contribución a la paz mundial. El país se convirtió en símbolo de estabilidad, neutralidad y diplomacia en el mundo. A lo largo de los siglos, Suiza navegó por las tumultuosas aguas de la historia, transformándose de un conjunto de tribus y confederaciones en una nación unificada, respetada, admirada y próspera.